Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. Efesios 2:20. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentan Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Acompáñanos. 5 años y pues ya ni quiero decir el tiempo, ¿verdad? Pero que hemos estado, que Dios nos ha traído de otros lados para estar aquí, y que muchas veces no quisimos entrar al gobierno y hemos intentado salirnos, pero por gracia de Dios nos vuelven a meter, y creemos que es por algo que Dios nos ha revelado, que es precisamente ser luz en medio de las tinieblas, ser la sal que se necesita para que esta ciudad cambie. Y como testimonio les digo, hermanos, es la primera vez que varias iglesias, entre ellas la del pastor, hemos como tratado de impulsarlas a que nos ayuden a resolver problemas muy fuertes de esta ciudad, porque es una ciudad que yo le digo a los que nos visitan, se cuece aparte, una problemática impresionante, que si habláramos de números nos daría temor, pero también nos pondría en una situación de ponernos sobre la brecha. Y yo creo que esta iglesia ha dado ese testimonio con la ciudad. Si es que, hermanos, les pido que oren mucho por las autoridades, por la gente que está en el gobierno, por la gente que, yo decía en la reunión de pastores, se está acercando a Dios, que pide inclusive que alguien los pastoree, que los mentoree, que les hable de Dios, que no saben cómo en su problemática inclusive de gobierno hacia dónde dirigirse. Yo creo que es la oportunidad importante que tenemos de como iglesia hacer luz dentro de los gobiernos. Así es que muchas gracias hermanos por este tiempo, que no solamente sean 18 años, que hasta lo que nos dé Dios vida o Dios venga pronto, estaremos aquí presentes cada año celebrando en esta hermosa iglesia. ¿Qué le parece si extiende sus manos? Padre, bendecimos la vida de el licenciado León Ballesteros, director de Asuntos Religiosos y delegado comisionado de parte de nuestra presidenta, y en representación del gobierno del estado. Bendecimos a nuestro gobierno. Señor, levanta gente como él en medio, Señor, de todos los lugares del gobierno, Señor, para que tu nombre siempre sea glorificado. Te pido que a él lo ayude, lo bendigas, pero también oramos por el gobierno, Señor, de este estado. Bendecimos nuestro municipio, nuestro estado. Bendecimos México. Declaramos que los 32 estados de este país, Señor, te pertenecen a ti, que tú eres rey de esta nación. Señor, teniéndolo a él presente como un representante del gobierno de esta nación, declaramos que esta nación es tuya. Te entregamos a México. Bendecimos a México y profetizamos sobre México vida, que sea como el valle de los huesos secos, que recobran vida y se levantan, se llenan de músculos, de nervios, de piel, Señor, y se levantan como un ejército poderoso. Sea tu espíritu soplando y fluyendo y obrando en esta tierra de los Estados Unidos mexicanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Démosle un aplauso al Señor. Hacia el lado. Con esta alegría y con este gozo, yo quisiera entregarle el tiempo a nuestro apóstol general, el doctor Sergio Guillermo Enríquez Oliva, de Ministerios Ebenecer, Guatemala. Démosle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Pueden descender, por favor. Perdonen que me siente junto con ustedes, pero de ver dan ganas, ¿verdad? Quisiera, he estado suplicándole al Padre para poder trasladar algunos pensamientos que hemos estado, en los cuales hemos estado trabajando bastante, analizando, para que conozcamos también la línea de tiempo. Nosotros tenemos que saber cuál es la línea de tiempo la cual nos ha tocado vivir para no salirnos de ese tiempo. No sé, a estas alturas del partido, no sé si todavía se utilizarán
los mismos autos o las mismas formas o la mecánica seguirá siendo igual, pero cuando mi machete era mi trabajo, mi machete y mi carro estaban juntos para trabajar, tenía que llevar yo mi auto con el mecánico y a veces me decía, el tiempo está malo y por eso es que gasta mucha gasolina, por eso es que no tiene fuerza, y todo se circunscribía al tiempo. Y yo digo, plano que algunas veces tenemos el tiempo malo en nuestra vida y por eso gastamos más también, ¿verdad? Y no solo gastamos más, sino que como que va más conflictiva la cosa. Pues la línea de tiempo que quiero yo platicar la vamos a encontrar en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Rápidamente vamos a chequear aquí, probablemente se va a ver, si no, pues vamos a leerlo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, nos ponemos delante de ti, suplicantes, Señor, que sea tu Espíritu Santo, que sea tu palabra explicada por tu Espíritu Santo para que podamos alcanzar el conocimiento tuyo, Señor. Abre en nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, Señor, nuestros oídos, en nuestro entendimiento en general para poder asimilar tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Rey bendito y vamos a entrar acá. Voy a leer un pasaje que es algo conflictivo para algunos, pero aquí para mí está bien claro. Vamos a hacer una lectura por varios versículos. Empecemos por el 1, ¿verdad? Para que tengamos contexto. Dice, y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos. ¿Sí se escucha bien, hermano? Sí, gloria a Dios. Y algunos descendieron de Judea y enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, note que estaban en otro tiempo. Estaban en otro tiempo aunque eran cristianos, pero querían imponer una ley que no correspondía a ese tiempo. Sigámosle, y algunos descendieron de Judea, enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé, dos apóstoles del Espíritu, tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. O sea, no llegaron a nada. Entonces, aunque Pablo y Bernabé eran apóstoles del Espíritu, según el capítulo anterior, 14:14, tenían que llegar a los apóstoles del Cordero que habían estado trabajando con el Señor Jesucristo para dirimir este asunto. Pero era un problema serio. Ahí lo vamos a leer acá. Así que siendo enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia, Samaria, relatando detalladamente la conversión de los gentiles. Ese era el problema, que hasta entonces solo los judíos se habían estado convirtiendo, pero se empezaron a convertir gentiles que no tenían las mismas costumbres de ninguna manera que los judíos, y entonces les querían imponer sus propias costumbres. Entre paréntesis, antes de seguir leyendo, es bien importante que nosotros el Evangelio no prediquemos costumbres, tradiciones. Y cuando hablo de costumbres no me refiero a las tradiciones que en este mes se dan solamente, sino que costumbres nacionales que a veces se tratan de imponer en otro pueblo, porque para eso están las costumbres del reino. Ellos aquí empezaron a poner estas costumbres, sigamos leyendo, y dice que, así que siendo enviados por la iglesia, relatando detalladamente la conversión de los gentiles, causaba gran gozo a todos los hermanos. Pero cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos se informaron de todo lo que había hecho con ellos. Algunos de la secta de los fariseos que habían creído, o sea, eran cristianos pero venían de lo farisaico.
Eso es importante también que lo entendamos, porque nosotros nos convertimos a Cristo. Pero hay que ver cuál es nuestro background, porque muchas veces eso lo venimos arrastrando. Por decir algo, si te convertiste en una iglesia legalista y después ves a una iglesia en donde que no es legalista, vas a sentir un choque tremendo y vas a creer que en aquel lugar no se está llevando a cabo la obra como tú crees que se está llevando a cabo. Te voy a poner un ejemplo, ya voy a seguir leyendo, pero calma, pueblo. Me invitaron una vez a predicar a una iglesia de Nueva Jersey. El pastor no me conocía, los ancianos no me conocían, nadie me conocía, solo el Señor me conocía. Pero había una ovejita en esa iglesia que era muy activa, y entonces ella oía los cassettes de lo que yo predicaba, y entonces ella llegó con el pastor y lo convenció de que me invitara. Yo no sabía todo eso, yo me enteré hasta después, ¿va? Entonces me dijeron, ¿lo invitan? Pues amén, dije yo, fui. Cuando llegué, yo vi una junta de emergencia de todo. Yo estaba ya sentado, ya me iban a dar el tiempo, y vi una junta inmediata de unos hombres que yo dije, estos se miran que son líderes de la iglesia, ¿ah? Y se ponían así puros de aquellos jugadores de fútbol americanos, y entre todos levantaban la cabeza para verme y volvían otra vez. La cosa está que me dieron el tiempo, yo prediqué y el Señor en su misericordia hizo algo bien lindo. Y entonces el pastor me dijo, no te puedo atender ahorita, pero quiero hablar contigo. Vamos a comer a tal lado, te encuentro en tal sitio. Y ahí lo esperé. Y entonces me dijo, mira, te saqué de la iglesia porque lo que pasó fue escandaloso. ¿Y qué fue lo que pasó? Le digo, que tenés barba, me dijo. Sos predicador y tenés barba. ¿Y eso qué? Le dije, tiene que ser lampiño el predicador. Entonces le dije, ¿ah? No, me dice, pero que, y me empezó, pero el Señor te respaldó y los hermanos están contentos. Hijo, le dije yo. Entonces me recordé que sí, efectivamente yo me había topado con esa situación en muchos lugares en donde se tiene un background legalista, pero aquí estoy viendo que la cosa no era barba, porque cortarse la barba es rápido, pero ya circuncidarse está cardíaco, ¿ah? Pero entonces digamos acá, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. La misma Biblia dice que la ley de Moisés no se puede guardar. Los mismos judíos no pueden guardar la ley de Moisés. No pueden, porque la misma Biblia dice que si se falla en una sola de las ordenanzas, se falló en toda la ley. Y para empezar, no pueden subir 3 veces al año a Jerusalén a honrar las fiestas de la Pascua, de Pentecostés y de los tabernáculos. No, solo por poner un ejemplo. No puede sacrificar la becerra colorada, no puede la vaca colorada, no pueden hacer nada. Entonces ya no era el tiempo de la ley, era otro tiempo. De eso le quiero platicar, pero sigamos leyendo. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar el asunto, y después de mucho debate, Pedro, siempre Pedro, ¿verdad?, se levantó y les dijo, hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros por mi boca para que los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y ninguna distinción hizo entre ellos y nosotros, purificando por la fe sus corazones. Y como Pedro sí no se quedaba con lo que tenía que decir, ¿verdad? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar?
Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús. ¿Cuántos son salvos acá? Por la gracia. De la misma manera que ellos también lo son. Toda la multitud hizo silencio y escuchaban a Bernabé y a Pablo, que relataban las señales y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Cuando terminaron de hablar, otro apóstol se levantó, Jacobo, diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito, y aquí es donde quería llegar. Después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Y entonces después dice otras cosas que ya no las vamos a leer, porque si no tendría que llegar hasta el verso 41. Y quiero predicar más que leer, pero ya leí. Pero voy a seguir leyendo, pero espérenme un rato. Entonces, el punto central de lo que quiero trasladarle es que ellos no reconocían que había llegado un cambio de era, un cambio de etapa, que ya no era lo mismo. Por eso es que el Señor, cuando envió a los primeros mensajeros en esta nueva etapa de la vida cristiana, espiritual, lo primero que decía Juan el Bautista era: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego vino nuestro Señor Jesucristo ungido y decía: arrepentidos, convertidos. Luego el Señor manda a sus 12 discípulos y ellos iban y predicaban: arrepentidos y convertidos. Luego el Señor muere, resucita y por 40 días les habla del reino de Dios. Luego viene los apóstoles del Cordero y los apóstoles del Espíritu hablando del reino de Dios. Pero el punto central que quiero trasladar ahí en eso que estoy diciendo es: arrepentidos. Ahora, arrepentidos. ¿Qué será arrepentirse? ¿Llorar? ¿Chillar? ¿Somatarse el pecho? No, la palabra arrepentimiento en el griego es una palabra que dice metanoia, metanoeo. Cambien de manera de pensar. Eso es lo que quiere decir arrepentimiento. Cambien de manera de pensar, porque si siguen pensando igual, no van a poder evolucionar a lo que Dios quiere que lleguen. Entonces, todos tenemos que cambiar de manera de pensar. Todos, desde el que está platicándoles hasta el que acaba de entrar por primera vez a una iglesia. Todos tenemos algo que cambiar en nuestra manera de pensar. Déjeme ponerle otro ejemplo. Yo no sé cómo creció usted, pero le voy a contar más o menos cómo crecí yo. A mí, como dijo un hermano una vez, yo estuve en una familia muy acomodada, porque nos acomodábamos 3 en una cama, decía él, ¿verdad? Pero yo no, gracias a Dios, pues sí tenía mi catre, ¿verdad? Pero nos enseñaban algunas cosas a ser conservadores. No tirábamos los bombillos. Ahora, bueno, son ojos de buey, ¿verdad? Pero en aquel tiempo eran redonditos. No los tirábamos cuando se quemaban. Por lo menos a mí, mi mamá, incluso los calcetines, cuando se les abría un hoyo porque no se habían cortado bien las uñas, no se tiraban, sino que se metían en el bombillo. Y con tapetío, se surcía, pero así tapetío, ¿ah? Como que fuera un tapete. Y ya quedaban los calcetines como nuevos. Así me enseñaron a mí. Mis pantalones se rompían y me ponían una protección de cuero en las rodillas
Hoy no, hoy es moda que anden con los pantalones rotos, pero eso cada quien es cada cual, ¿verdad? Si eso les gusta. Entonces así creció. Entonces las primeras veces que fui a Estados Unidos, me encontré con gente de nuestra propia raza, pues, pero que pensaban distinto. Me habían avanzado. Entonces un día nos alejamos del hotel en donde yo estaba como, no sé, 1 hora. Y hacía mucho calor, era en Arizona. Y entonces el pastor que me llevaba me dijo, mire, en este club es en donde yo hago mis ejercicios, hay un sauna, hay una piscina fría, entremos. No, le dije, no traje mi traje de baño. Nosotros en Guatemala le decimos calzoneta, pero ustedes no le dicen así. Y no traje calzoneta, le dije. ¿Y eso qué? Me dijo. ¿Cómo que qué? Le dije yo. ¿Cómo va a entrar ahí? Aquí le compro una, me dijo. ¿Y qué? ¿Pero y por qué me va a comprar una si tengo una en el hotel? O sea, mi manera de pensar era demasiado limitante. Dice, ¿pero qué? ¿Tiene 2 y qué? Tardamos más en ir hasta el hotel y regresar. Y entonces empecé a cambiar mi manera de pensar. Ahora tengo 3 calzonetas. No, tampoco, ¿eh? No. Solo estoy haciendo ver que a veces nosotros tenemos un pensamiento que hay que cambiarlo. Pero ahora viene la pregunta del $1.000.000. Ok, voy a cambiar mi pensamiento. ¿Qué parámetro voy a utilizar? Voy a dejar de pensar como yo, voy a dejar de pensar como centroamericano, guatemalteco, mexicano. ¿Qué parámetro voy a utilizar? ¿Cómo piensan los gringos? ¿Cómo piensan los canadienses? ¿Cuál va a ser el parámetro? ¿Cuál va a ser el ejemplo? Entonces el único que existe para nosotros es la forma de pensar de Dios. Pero aquí tenemos otro problema, porque Isaías dice, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Como están alejados los cielos de la tierra, así están alejados mis pensamientos y mis caminos de tus pensamientos y de tus caminos. Entonces muchas veces nosotros caminamos en caminos que nos parecen rectos. Por eso la Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Y a veces pensamos que lo que estamos haciendo y diciendo es lo correcto, cuando Dios dice, eso no es lo que yo quiero. Por eso, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le pasó a Judas? Eso, no se arrepintió. No cambió de manera de pensar. ¿Qué era lo que quería Judas? Mire, pues yo no soy el abogado del diablo, reprendo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y tampoco el abogado de Judas. Pero hermano, ayúdenme por favor. ¿Usted cree que Judas vio todos los milagros que vieron nosotros? ¿Sí o no? ¿Usted cree que vio aquella mujer que tenía 7 demonios y el Señor la liberó? ¿Lo vio Judas como los otros también? Sí. Otra pregunta. ¿Se recuerda la multiplicación de los panes y los peces? ¿Se recuerda cómo la hicieron? ¿O cómo la hizo el Señor? Partió, lo puso en las canastas y se lo dio a los discípulos, para que entonces los discípulos llegaran y le entregaran el pan a todos. La pregunta es, ¿se multiplicó el pan de los 11 apóstoles? Sí. ¿El de Judas? Entonces él vio un montón de cosas. La pregunta es, ¿y entonces por qué traicionó al Señor? Si vio todo lo mismo que vieron los demás. ¿Quiere que le diga por qué? Es que era un traidor. No, la Biblia dice, y Judas, el que llegó a ser traidor. O sea, no era traidor, llegó a ser traidor. Pero lo que tenemos que analizar era cuál era su pensamiento.
Ahora, ¿qué era lo que pensaba Judas? Psicoanalicemos a Judas. Écheme una mano, si aquí hay algún psicólogo, ayúdeme por favor. Meditemos, ¿qué pensaba Judas? Bueno, déjeme contarle ya que no me quiere contestar. Judas lo que decía era, gloria a Dios, ya vino el Mesías, multiplica los panes y resucita a los muertos. Gloria a Dios, ya podemos empezar nuestra revolución, porque no vamos a necesitar los insumos que necesita un ejército. Él solo ora por 2 panes y alimenta 5,000. Es más, si multiplica los panes, también puede multiplicar las espadas. Es más, si nos mata unos 100 soldados, los resucita. Porque él lo que estaba esperando era librarse del yugo romano. Él no estaba esperando que lo libraran del yugo del diablo. Entonces el problema que tenía era que no cambió su mente, no cambió su pensamiento, no cambió su meta. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos como iglesia? ¿Qué es lo que nosotros consideramos? Mire, todo respeto, nosotros pensamos que vamos a cambiar el mundo como iglesia. Estamos chanfleados. 2000 años tiene la iglesia y no ha cambiado el mundo. Al contrario, el mundo ha cambiado un montón de iglesias. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar el pensamiento de Dios. ¿Para qué? Para lo primero que tengo que hacer yo es cambiar yo mismo. El Espíritu de Dios por medio de su palabra me tiene que cambiar a mí. Y luego tiene que cambiar, no yo no puedo cambiar, hermano, yo no puedo cambiar a mis hijos. No puedo cambiar a mi esposa. Bueno, algunos malinterpretan eso y dicen, voy a cambiar de esposa, ¿va? Pero no es eso lo que estoy diciendo, ¿va? Bueno, pero entonces volvamos aquí. Ay, Dios mío, ¿cómo le hacemos para ver el pensamiento de Dios? Porque ya me estoy extraviando por otros pensamientos. ¿Por qué me quedé leyendo aquí? Aquí. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído. Cambiamos nuestra manera de pensar y pensemos lo siguiente. Este es el tiempo de la restauración del tabernáculo de David. Ahora la otra pregunta es, ¿y qué es la restauración del tabernáculo de David? Y lo único que podemos hacer es regresar hasta el libro primero de Crónicas y empezar, y de Oseas capítulo 9 verso 11, y de ver cómo el Señor empezó a rescatar un montón de cosas para prepararse para el templo de Salomón. Es decir, esa es la pizarra que me prometiste, ¿no? Padre Santo, ¿y si se puede utilizar? Vamos a ver si es cierto. Pero no se puede. ¿Qué tendría que hacer? No se puede. Sí se puede. Sí se puede, dicen. ¿Y ahora dónde lo dejo estos? Mira. Bueno, ahí la va a poner aquel. Si no, me voy a tardar demasiado. Pero entonces, regresemos al primer libro de Crónicas. Vamos a ver. Y miremos la preparación. Eso, entonces quédate como mi escriba. Hacete un cuadrito ahí, mira, aquí. O sea, más o menos, no cuadrito, sino que la línea es, préstame. Sí, más o menos así, mira, pues. Eso hay que borrarlo. Y entonces aquí ponemos en el primer cuadrito, para poder más o menos llegar a lo que queremos platicar, poner primer libro de Crónicas 1 CR capítulo 21. Wow, así quisiera yo. ¿Cómo hiciste eso?
Cuando yo sea grande voy a ser como vos. Entonces aquí arribita, primer libro de Crónicas, solo eso, así mero. Crónicas 21. Y ahora una rayita así para abajo. Aleluya. Estamos estrenando, hermanos. Disculpen, oye. Eso, qué recto torces, qué bueno. Entonces ahora pongamos así, primera Crónicas 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Entonces, lo que pretendo es que analicemos lo último que sucedió con David antes de prepararlo para el templo. Claro que no vamos a poder leer todos los versículos, pero por lo menos les voy a poner los títulos. Por ejemplo, aquí en el 21 hay un censo. Y ese censo, yo también puedo, no. Hay un censo. Eso. Hay 2 lápices. Aquí a 2 puyas no hay toro valiente. Ok, entonces aquí hay un censo y hay muerte. Interesante que la muerte, el capítulo 21, la muerte se termina porque David compra la era de Ornán Jebuseo, que es en donde se va a fundar el templo de Salomón. Entonces David aquí empieza a hacer otras cosas. Digamos, aquí organiza a los levitas. Vamos a ver. Lo vamos a ver aquí. Aquí hace la preparación de la construcción del templo. Entonces solo pone, ¿sabes qué? Solo pone Salomón, porque si no nos vamos a tardar demasiado. Si me tardo es él, ¿verdad? Aquí levitas. Aquí sacerdotes. Entonces hacerle otra de esas que solo vos podés. No, aquí ve, aquí. Bueno. No, ya no quiero ser como vos. Bien. Aquí pone cantores. Sí, pero ¿y sabes qué? Ponerlo así para abajo. Vale. Y hasta ahí dejémoslo, porque si no, no vamos a terminar. Entonces, gracias a vos. Qué bonito está ese pizarra. Vamos a tener que comprar una igual. Entonces, fíjese pues, ¿hacia dónde voy? En el 25 David organiza a los músicos. En el 26 organiza a los porteros. Ahí después de cantar, organiza a los porteros. Y después, en el 27, organiza el ejército. Ya en el 28 ya finaliza con el pueblo y en el 29 da una ofrenda cuantiosa. Pueblo y ofrenda. Entre paréntesis, aquí también da una ofrenda. Empieza con ofrenda y termina con ofrenda. Pero la ofrenda de aquí tipifica la ofrenda de Dios que hizo cuando dejó a su Hijo amado Jesucristo. Ahora, yo lo que quisiera, perdón que me he tardado tanto en esto y le he dado tantas vueltas, pero tenemos que conocer los tiempos. Todo esto es figura. Todo esto es el tabernáculo de David. Y es figura de lo que va a venir, que ya no alcanza aquí en el pizarrón, que sería el templo de Salomón. Ahora, esto
Podría ser, este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. Este es el tiempo que nosotros estamos viviendo. El templo de Salomón es la gloria de Dios manifestada cuando el Señor Jesucristo venga y nos traslade de dimensión. El tiempo de ahorita es restauración del tabernáculo de David. Entonces, dentro de todo esto, yo quisiera que platicáramos un poquitito, porque quizá mañana no vamos a hablar de esto, de la organización de los cantores. ¿Por qué razón? Tengo en mi corazón una gran preocupación. Gracias, Edulcito. Dios te bendiga y te dé muchos hijos. Sí, amén. No oí el amén, pero bueno. Tengo una gran preocupación y por eso me quiero detener acá. Y es lo que va a pasar en la alabanza de la iglesia con la inteligencia artificial. La preocupación que tengo es que no podemos dejar nosotros, tenemos que reconocer el tiempo que estamos viviendo. Por eso le estoy hablando de todo esto. Por décadas, por mucho tiempo, hemos visto revelación de parte de Dios en la alabanza. Yo no sé cuánta revelación, pero Dios ha dejado caer en la adoración y en la alabanza una revelación exquisita con la que todos nosotros nos hemos deleitado. Desde épocas antiguas, incluso desde la época de Martín Lutero. Usted sabe que Martín Lutero fue utilizado por el Señor para cambiar de época, para una época que se llamaba la época de la Reforma. Y cuando sucedió eso, la iglesia imperial lo persiguió por toda Europa. Y entonces uno de sus amigos lo secuestraron en un castillo para que no lo fueran a matar. Y le dijeron, aquí te quedas. No, yo tengo que ir a predicar. Aquí te quedas. No, aquí te quedas. En este castillo te vamos a proteger. Se fueron a dormir y al día siguiente se había desaparecido Martín Lutero. Y les había dejado una notita que se convirtió en uno de los himnos más famosos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos da valor en este trance agudo. Y entonces era un poema, pero era una revelación, era una vivencia de lo que él estaba experimentando. Allá en Guatemala hubo un hombre que era alcohólico, pero así extraordinariamente. Y en algún momento, cuando dejó de beber, le dio delirium tremens en una ciudad que se llama Chiquimula. Y entonces él caminaba y lo perseguían los demonios, hasta que llegó a una iglesia, se metió en esa iglesia y él testifica que el demonio ya no lo pudo perseguir ahí. Entonces él hizo un poema que después se convirtió en un himno que decía: tantos años vagué por el valle del mal, sin consuelo, sin Dios y sin fe, y la sombra fatal de ese abismo que oí puso a mi alma, no me recuerdo qué otra palabra decía, pero de repente dice: a mis pies el infierno se abrió. ¿Lo ha oído? A mis pies el infierno se abrió y clamé con él. Y al instante el infierno cambió en la hermosa visión de la cruz.
Tremendo himno, hermano. A mis pies el infierno se abrió. De hecho, aquí está hermano Billy, a quien el Señor en algún momento también le ha dado la revelación para hacer un himno. Y muchos de esos himnos, me imagino yo, él tendría que contar eso, tienen que tener una vivencia personal. Todos dicen que tiene que ser algo que impacte el corazón. Ahora, el problema que tenemos, creo yo, es que con anterioridad hay muchos salmistas que lo que han hecho es maquilar. No ha sido vivencia, sino tienen que llenar, porque ya tienen 3 himnos y tienen que hacer, bueno, antes era discos, ¿verdad? Y tienen que hacer los otros 3 para ponerlos en el otro lado. Pero ahora, con la inteligencia artificial, a mí el Señor me habló. Y tengo una gran preocupación. Y la preocupación es que en el año 2026 nosotros vamos a estar peleando contra himnos falsificados prácticamente. Y entonces yo veo ahora, bueno, de hecho yo ya vi algunos, ya oí algunos proyectos. Hay un proyecto que no sé si puedo decir el nombre sin que haya problemas, pero hay proyectos que se están haciendo con inteligencia artificial y que la gente está fluyendo, por decirlo así, en ello, sin inspiración. Porque ¿qué, hermano, qué inspiración puede tener la inteligencia artificial? Imagínese usted aquí a un robot predicándole: arrepiéntete. Eso no es computable, decía una. Entonces, esto que hizo aquí David es importantísimo. Y tenemos que regresar. Entonces aquí le puse ese versículo, primer libro de Crónicas 25:1. Asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf. Restauración del tabernáculo de David. Apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. En otras palabras, el Señor como diciéndonos: les voy a encriptar el misterio de la alabanza, para que cuando vengan las cosas en su debido tiempo, con las que ustedes van a tener que batallar, no caigan en el engaño del enemigo. Porque tenemos que recordar que hay alabanza en la estatua de Nabucodonosor, pero también hay alabanza en la estatua apocalíptica. Entonces tenemos que ser cuidadosos con esto. Entonces miremos acá, número 1, a estos 3 grupos. Asaf tenía 4 hijos, de un total de 24, y por eso yo puse 17%. Jedutún tenía 6 hijos. Emán tenía 14 hijos. Es decir, el 17% correspondía a Asaf. El 25% correspondía a Jedutún. Estoy hablando de música, estoy hablando de alabanza. El 58% pertenecía a Emán, con 14 hijos. Total, 24 hijos entre los 3. Estos significan: Asaf vendría a ser, vamos a ver, Asaf vendría a ser el atrio, sí, Jedutún, el lugar santo, Emán, el lugar santísimo. Este Asaf tendría que estar afectando el cuerpo.
con el ritmo. Este jedutún podría estar afectando el alma y este man tendría que estar afectando el espíritu. En la alabanza verdadera. ¿Cuál es la alabanza verdadera? Ahí es donde uno se mete en líos. ¿Cuál es? Por eso le decía al principio que nosotros no podemos predicar tradiciones y costumbres nacionales. Porque si decimos la alabanza verdadera y le preguntamos a un caribeño, ¿qué nos va a decir? ¿Ah? El merengue. Si le preguntamos a ¿qué? A uno de aquí, y entonces va a decir, no, pero es que esta es nuestra identidad. Sí, nacional sí, pero espiritual. Si le preguntamos a alguien de otros lugares, que allá con nosotros, marimba, el son, cristiano. No, entonces aquí se va más profunda esta situación. El ritmo nos va a afectar. Pero miremos esto entonces. Asaf tenía, quiere decir el que reúne. Híjole, y ahora tenemos un liazo, hermano, Dios mío. Todo el mundo quiere reunir gente. Y una de las formas más comunes dentro del ámbito evangélico es: vamos a reunir gente con un grupo musical cristiano famoso. Venga, solo tiene que pagar no sé cuánto. ¿Cuánto cobran? No sé, ¿va? Pero más o menos en cuánto, no, aquí no, ¿ah? 500 la entrada por persona. Dependiendo de la grada. Si es VIP, cerca 1000, así como para tocarle el borde del manto al Señor, ya 10,000, ¿va? Imagínate. Y efectivamente la música sí atrae, pero hay que ver para qué y qué es, cuáles son estos personajes. Digamos, el otro que quiero hablarle así rápidamente. Bueno, aquí están estos, los 4, mire. De los hijos de Asaf, eran 4. Zacur, José, Netanías, Azarela, esos eran los 4. Los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf, que profetizaba bajo la dirección del rey. Wow. O sea que yo diría, si nos ponemos así muy literalistas, ¿verdad? Yo diría que todos nuestros hermanos músicos, además de ese don extraordinario que Dios les ha bendecido para poder entonarse bien en buen sentido de la palabra, además de eso, deberían de profetizar. Según esto, profetizaban bajo la dirección del rey. Y yo he visto salmistas que profetizan. Como que, ¿sabe cómo me los imagino yo? Aunque aquí, tal vez, aquí no hay olas así para surfear, ¿va? Pero en esos playas en donde hay ese tipo de olas, yo me imagino aquellos que se suben a una tabla de surf, se suben y empiezan y se van subiendo y subiendo, y es, pues por lo menos verlos es bonito, yo no me atrevería a hacerlo. Y así veo que muchos músicos del Señor lo hacen.
Están muchas, y eso es parte de la restauración del tabernáculo de David, que mientras están cantando al Señor, no es una improvisación, porque francamente los músicos pues son tan pilas que pueden improvisar. Se ponen, muchos incluso a eso juegan, por decirlo juegan, ¿verdad? Improvisando. Pero aquí lo que yo quiero decirles es que mientras se están metiendo con el Señor, de repente ahí les llega la profecía, y de ahí debería de brotar para que todo el pueblo sea bendecido. Estos 4 profetizaban. Habría que ver si nuestros músicos profetizan. No digo los de aquí, va. Estoy pensando en los que a mí me toca administrar allá. Pero digo yo, ¿sabe por qué le digo? Es que cuando el que profetiza es porque se metió, hermano. No es porque va a una lista de coros y que tiene que cantar y que va a poner alegre a la gente. No, porque eso no es el propósito de la alabanza. Eso podría ser un efecto secundario de la alabanza, poner alegre a la gente. Pero el propósito principal de la alabanza es bendecir el nombre del Señor por lo que Él hace. Y adorar es bendecirlo por lo que Él es. Pero así como Dios le da el fluir al salmista, viene una revelación sobre el salmista para que pueda hacer un himno. Así debería tener revelación también el que la va a cantar. Digo yo. Porque imagínense un cuate que está cantando así, todo bravo, un himno de alegría. El hermano, hay alegría, 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 hay alegría en la casa. Decía, hermano, no le creemos nada. Tiene que tener una vivencia, tanto acá como allá abajo, pero por lo menos acá. Mire, me puedo medio ministrar aquí con usted, sí, pero no me va a juzgar. Si levante su mano derecha, no lo voy a juzgar, hermano Sergio. No lo voy a juzgar. Yo me quedé impresionado. No, mejor no le cuento, mejor voy a seguir acá. ¿O sí le cuento? Me quedé impresionado. Seguro que no me va a juzgar, ¿va? Un día que haciéndole así zapping ahí a la televisión, me encontré con Rocío Dúrcal cantando Amor Eterno, llorando. Diciéndole, a saber a quién. ¿Cómo quisiera que tus ojitos que no se hubieran cerrado? No sé cómo es que dice, ¿va? Pero llorando, hermano. Digo, lo está sintiendo. Y en la alabanza. Yo digo, si ella lo está sintiendo y hasta se está echando su lágrima. Y tal vez no, y repito, no estoy hablando de los benditos siervos de aquí, pero tal vez hasta peleándose arriba, ¿va? Te confundiste, mano. Perdóneme, pero no es el fluir de Asaf. Tenemos que vivir la restauración del tabernáculo de David. Es algo tremendo. Mire, le voy a contar una cosa. A mí me toca predicar no sé cuántas veces al mes y le doy gracias a Dios por ese privilegio. Y
Yo no sé cómo hacen los demás predicadores, pero yo no puedo predicar. Bueno, para empezar no puedo, pues, pero si no me siento medio a leer y a meterme antes de que venga toda la actividad de predicación, no, siento que no. Yo predico 4 veces el domingo. Todo el sábado estoy en mi estudio. Señor, ayúdame, chequeando aquí este versículo para acá, preparándome. Y cuando subo al púlpito, a veces no predico todo lo que estudié, pero eso es otra cosa. Entonces no entiendo por qué, si todos subimos a la plataforma, solo el predicador se tiene que preparar. Porque el que va a cantar, el que va a tocar, sí, es que por el amor de Dios, hermano, se me vienen esos pensamientos. Pues no, por favor, no los va a tomar como acusatorio, porque yo no estoy señalando a nadie, solo estoy pensando en voz alta. Gracias por ayudarme. Pero yo veo a un tipo en la Biblia, perdón que le diga tipo, que agarra un arpa y el demonio se va corriendo. Imagínense eso. David con el arpa y Saúl enfurecido, endemoniado, se aplacaba por la unción. Me pasó una cosa, tengo tiempo, sí. Me pasó una cosa hace años en Puerto Vallarta. Yo iba solo de mirón izquierdo y había un muchacho, un señor, pero joven, que tocaba el piano y tocaba muy bien, muy bien. Y yo, le repito, solo viendo. Entonces, cuando se terminó el culto, uno de los pastores que iba ahí le dijo al pastor de ahí, de esa iglesia: tuve una visión. ¿Qué visión? El tecladista, sí, lo vi tocando y le salían garras de las manos mientras tocaba. Y el pastor se enojó, pero no contra el hermano pastor, pero se enojó. Yo se lo he dicho, no sé, llámenmelo. Entonces llegó: por favor, decirle lo que viste. No, pues yo no te conozco, le dijo, pero fíjate que yo te vi que mientras estabas tocando te salían unas garras así y tocabas. Y se quebró el otro y se puso a llorar. Y le dijo: es que lo que pasa es que yo, cuando termino de aquí en la iglesia, me voy a trabajar a un club nocturno a seguir. Ya viste, yo te lo había. Y desde luego yo metiche solo para venirle a contar a usted lo que había oído. Entonces yo sí creo con todo mi corazón que yo, como predicador, debo prepararme. Pero el que se sube a ministrar la ofrenda también debería estar preparado. Entre paréntesis, debería de ser generoso, porque imagínense un tacaño ministrando la ofrenda, más agarrado que un trapecista, hermano, y diciéndole al pueblo: hermanos, den para la obra, hermanos, den para la obra. Y él y la alabanza está bien, pero sigamos acá. Entonces, estoy aquí, estoy aquí. Me vine de Hechos capítulo 15, verso 16. Me costó, al principio estaba escabroso el terreno, pero al fin llegué aquí.
cantores. Entonces el primero de ellos, Sakur, es el primer hijo. Quiere decir mente plena. Mente plena. Mente plena. Diga conmigo, mente plena. ¿Qué le da a entender eso? Entendimiento, lo que estamos cantando, si es bíblico. Y ahí le podemos empezar a pasar el escáner a todos los himnos que vamos a cantar. Pero a veces solo nos dejamos ir con todos los demás, ¿va? Y a veces son himnos que no son muy bíblicos. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. La Biblia no dice que va a venir en la mañana. Y si viene en la mañana de México, va a ser en la noche de Israel. No dice, sí. Las Naciones Unidas como hermanas. Las Naciones Unidas están más divididas que saber qué, y no van a estar unidas como hermanas. Bienvenida daremos al Señor. Apocalipsis capítulo 17 dice que van a pelear contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mente plena. No solo es el tararerarare. Y hay himnos. Yo he cambiado unos himnos que a mí me gusta su música y lo que dicen, pero hay una cosita que no está buena. No, eso hay que cambiarlo, muchachos. El que me recuerdo de 3 ahorita. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Hermano Jaime Murrell lo considero, bueno, ya se fue con el Señor, ¿va?, como mi amigo, pero eso no es bíblico. Porque teníamos que preguntarnos, ¿menguar para que crezca Él? ¿O que Él crezca para que yo mengüe? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Más allá del sol, más allá del sol. Qué lindo, hermano. Yo tengo un hogar, eso es cierto, hogar, dulce hogar, más allá del sol. Pero dice, cuando empieza, aunque en esta vida no tengo riqueza. ¿Quién dice si la Biblia dice que Jesucristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas? Y dentro de las riquezas hay 18 tipos de riquezas. Pues la gente piensa riqueza solo en plata, pero está la riqueza de su bondad. Por ejemplo, la riqueza, dice la riqueza de su bondad, y la Biblia dice que la bondad de Dios nos conduce al arrepentimiento. Sé que haya. Y entonces yo le dije a aquellos muchachos, así no lo vamos a cantar. Vamos a cantar. Aunque en esta vida ya tengo riquezas, sé que allá en la gloria tengo mucho más. Aleluya. Ese está más bonito, ¿ah? El otro que les dije a los muchachos, por favor, rápidamente, está muy lindo el himno, pero cámbienlo. Era un himno que lo hizo cierto grupo musical bonito, que decía, declaramos guerra contra potestades. Y decía, ¿cómo así? ¿Quién es el que declara la guerra? Mire, digamos,
Usted sabe que Venezuela está copada y no le han podido declarar la guerra. Porque el máximo mandatario tiene que convencer al Congreso. Y entonces cuando el Congreso diga, ¡dele!, él declara la guerra. Y nosotros que somos soldados rasos para andar declarando guerra. No, el que declaró la guerra fue Jesús. Nosotros no. Entonces cámbiame eso y vamos a cantar. Ganamos la guerra hace 2000 años cuando Jesucristo murió y resucitó. Y entonces sí, sube, sube, sube nuestra ala. Porque lo que le estoy tratando de decir es mente plena. Mente plena. ¿Qué estás cantando? Mente plena, mente plena, mente plena. Pero hay himnos, hermano, hay himnos que se parecen mucho a canciones del mundo también que no le puso, el que hizo la canción no le puso. Dice ciertas cosas tan tremendas, hermano, que uno dice. Hay un cliente que dice que yo ya casi era de noche, yo iba a más de 100 y se mató y yo tengo que ser bueno para estar con ella en el cielo. No, lo que tiene que hacer es respetar los límites de velocidad y encender las luces cuando está oscureciendo. Mente plena para todo, hermano, pero para cantar. Sakur. Y mire, híjole, se terminó el tiempo, pero espéreme. Pero le quiero decir esto. A veces son cosas que uno sí son bíblicas, pero sí las debería de pensar. Las debería pensar antes de cantarlas. Porque hay un himno que dice: rompe mi cántaro, rompe mi, ¿qué? Copa, ¿qué más? Rompe mi vida y hazla de nuevo. Sí, ¿se recuerda ese canto? No. Tú eres el alfarero que con sus manos me ha transformado. ¿No? Tú eres el alfarero transformado. Y de repente, rompe mi cántaro, rompe mi vida. Aquí yo cada vez que yo decía, no, Señor Padre Santo, hasta Padre, yo, no. Si lo vas a romper, pues tú eres el jefe, ¿va? Pero yo no te lo voy a estar pidiendo, Señor. Y con música, hermano. Entonces, mente plena. Inteligencia artificial buenísima para hacer muchas cosas, no lo inspiracional. Para eso Dios designa ministros. Ok, como ya voy 2 minutos 26 segundos fuera de tiempo, solo voy a leer. José quiere decir Jehová añadido. Netanías, dado por Jehová, porque es un regalo de Dios. La alabanza es un regalo de Dios. Y Azarela, que quiere decir el que camina rectamente delante de Dios. Esta es la Biblia textual, 4ª edición, Génesis 17, cuando el Señor le dice a Abraham: camina rectamente delante de mí. Esos son 4 hijos de Asaf. Me hacen falta 6 y 14, 20 de Man y Jedutún. Pero solamente le metí un piochazo a esto para que la mina que está ahí podamos aprender. Yo quiero vivir la restauración del tabernáculo de David en plenitud. Y quiero que todas estas cosas, la ofrenda de Dios que quita la muerte,
el hablar de Salomón, la preparación de los levitas, del sacerdocio, de los cantores, de los porteros, de los ejércitos y todo el pueblo, nos preparemos para la otra faceta que viene muy pronto. Yo no sé cuándo, porque el día y la hora nadie lo sabe, pero se me hace que estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Entonces preparémonos en el nombre de Jesús. Padre, queremos ser participantes del avivamiento tuyo que tú has predeterminado desde hace tanto tiempo, Señor. Oh, en el nombre de Jesús, ten piedad, ten misericordia de cada uno de nosotros. Trae, Señor, sobre nuestras vidas tu revelación para que podamos fluir poderosamente. Ayúdanos a recibir toda la bendición que tienes para nosotros y permite que lo hagamos en el orden que tú has establecido, Señor. Ayúdanos a crecer, por favor, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, entregamos este retiro, esta celebración de Pentecostés nuevamente, Señor, aquí en Playa del Carmen. Bendecimos esta congregación y también todas aquellas congregaciones, hermanas e hijas de esta misma congregación, en el nombre de Jesús. Lleva tus palabras, Señor, a los cuatro vientos por medio de cada uno de tus siervos que aquí están. Pero en el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de ellos, todas las familias pastorales que están acá, Señor, sean bendecidas en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, gracias. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor Dios Todopoderoso. No, está bien. Aleluya. Que sus manos levantadas al Señor. Dígale: Padre, dame una mente plena. Queremos esa plenitud, Señor. Poder crecer del atrio al lugar santo, al lugar santísimo de Asaf, Edutún y Jamán. Ministerios Ebenecer y Rema TV presentó Visita Apostólica con el apóstol Sergio Enríquez en un enlace en vivo para todas las naciones. Para más información, visita nuestras redes sociales.